Una y otra vez te buscamos, una y otra vez te encontramos. Tu presencia es nuestro deleite. Una y otra vez te buscamos, una y otra vez te encontramos. Tu presencia es nuestro deleite. Eres nuestra
Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidos a esta, la comunidad Paz y en Collage, que es tu casa. Encantados de poder recibirlos con una conversación que estoy segura nos va a encantar a todas, porque sí, está muy relacionado con nuestra vida, todos los días y con momentos que han sido difíciles en nuestras vidas. Hablamos de superar nuestras pérdidas. Yo soy Michelle Mitchell y conmigo está en esta ocasión doña Julia Woodbridge. ¿Cómo está doña Julia? ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, Encantada. gracias a Dios. Cuéntenos un poquito de usted. La verdad es que es un honor tenerla en Collage y poder hablar de un tema que nos compete a todas y que sucede todos los días en menor o en mayor escala y que son las pérdidas, doña Julia. Cuéntenos usted, por favor. Bueno, Michelle, pues sabes que en la vida siempre hay pérdidas, ¿verdad? Y el Señor siempre las toma para bien de cada uno, ¿verdad? Como muchos saben, a mí se me suicidó mi hijo de 14 años y el mismo año perdí a mi esposo. Entonces fue una pérdida que de verdad me dejó devastada totalmente, ¿verdad? Y lo peor es que no conocía del Señor. Entonces podríamos hablar un poquito sobre lo que es una pérdida sin el Señor y otra pérdida cuando uno conoce al Señor. Que hace toda la diferencia. Totalmente la diferencia, ¿verdad? Sí, esas pérdidas, yo creo que llega un momento en la vida de uno, y además en estos momentos que estamos viviendo actualmente, donde tenés que darte cuenta dónde está tu identidad, en qué es que vos valorás tu vida, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso mío, mi vida era un éxito, había dinero, socialmente muy bien, el papá de mi hijo era político, o sea, vivíamos una vida, entre comillas, normal, ¿verdad? Pero uno se da cuenta de que muchas veces los hijos no tienen lo que uno cree, dándoles las necesidades básicas, que es la comida, el techo, el estudio, todo esto está muy bien, pero resulta que no es así. Todo depende de la percepción que tenga tanto el joven como el adulto, como las mujeres, como el hombre, todos. ¿Qué percepción tenemos de la vida? ¿Qué es lo que nosotros percibimos de nosotros mismos, del mundo? Y que estimamos que es esencial, que es necesario, que nos define. Exactamente. ¿Verdad? Doña Julia, fueron dos pérdidas muy cercanas una a la otra. Y bueno, la muerte es, uno diría tal vez, la mayor pérdida que como seres humanos podemos enfrentar. Es esa separación definitiva de personas que amamos, de un proyecto de vida con una persona que amamos, de hecho, ¿verdad? Sí. Pero en el camino pueden darse distintos tipos de pérdidas y creo que sería muy importante, antes de aterrizar en una tan fuerte como lo es la muerte, definamos qué es una pérdida, porque a lo mejor muchas las estamos viviendo, pero no las reconocemos como tales. Sí, así es. Y a lo mejor estamos haciendo síntomas de duelo, pero como no identificamos que es una pérdida, entonces dejamos que las cosas sigan. Y la procesión va por dentro. Entonces, tratemos tal vez de explicar cuáles podrían ser las pérdidas. ¿Qué tipos son las que se dan en el día a día? Bueno, podríamos hablar inclusive de las pérdidas evolutivas, ¿verdad? Que vienen, un niño crece y entra a la escuela, y después entra de la escuela al colegio, del colegio a la universidad, de la universidad ya a un estatus de trabajo. Entonces, todo eso, aunque uno crea que no es, pero sí hay una pérdida. ¿Verdad? Un cambio súbito. Un cambio súbito de todo, ¿verdad? Inclusive en la vejez también hay pérdidas. Pero sí, lógicamente hay que hablar del divorcio, de la pérdida de dinero, de la pérdida, digamos, de un hijo que se te va fuera del país. Un trabajo. Un trabajo. Y actualmente nosotros estamos en un momento donde muchísima gente sabe y entiende lo que es una pérdida. Y doña Julia, es increíble porque no solamente lo vemos en lo individual, pero también en lo colectivo, ¿verdad? Claro. Esta pandemia en alguna medida a todas nos ha quitado algo. Desde restringirnos la posibilidad de salir y hacer las cosas que eran normales y diarias, la pérdida de un trabajo, de un ingreso, en muchos casos la pérdida incluso de una relación que era significativa para uno, ¿verdad? De repente el divorcio, una separación, son pérdidas también. Y esto es importante que lo tengamos claro, puesto que no es solamente el perder a una persona, es perder relaciones y la significancia que eso le podría traer a cada uno. Sí, yo creo que
hay algo muy importante que para mí ha sido una pérdida muy grande también ahora actualmente con esto de la pandemia, y es esa pérdida de comunión, de compañía, de Con las abrazo, amistades. de beso. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos, mi esposo y yo actual, Raimundo, a trabajar con adolescentes, muchos años. Y el adolescente necesita mucho el abrazo, el beso, la parte afectiva. Y entonces, actualmente, yo me acostumbré tanto a eso, que para mí, una de las pérdidas que he tenido en la pandemia es no poder abrazar. El privarnos de esa afectividad. El no poder darle un beso a una persona, no poder decirle te quiero, no poder hacerle un cariño. Es decir, eso es una parte muy importante también, ¿verdad? Esto de las burbujas sociales tal vez nos va a obligar un poquito. Yo tengo casos, digamos, de mujeres que dicen, es que yo no sé, porque como nunca lo he hecho, no sé cómo abrazar a mi hijo, no sé cómo besarlo, no sé cómo estar con él todo el día. Es decir, y hay que aprender a eso. Unos están aprendiendo y otros estamos desaprendiendo, ¿verdad? Esto de la pandemia nos ha traído muchísimas crisis que no nos damos cuenta. Y yo creo que las crisis en la vida hay que saber manejarlas. Claro. Hay que saber enfrentarlas y cómo resolverlas. Ahora que usted toca el tema de enfrentarlas y resolverlas, qué importante es hacer como un inventario de pérdidas que estamos teniendo. Usted mencionaba la posibilidad de poder abrazar, expresar afecto. Hace unos días con unos amigos muy queridos, les decía, ¿cómo hace falta llegar y tocar a la persona? Bueno, mis hijos y yo sufrimos hace algunos días la pérdida de mi ex esposo y el papá de mis hijos. Y fue un momento, evidentemente por la pérdida, por supuesto, del papá de mis hijos, pero el ni siquiera poder abrazar o estar rodeados en ese momento de personas que sabíamos que fueron significativas en la vida del papá de mis hijos o nuestras, y si estuvieron allí a distancia, con la careta, ¿verdad? Eso ya de por sí es una pérdida muy grande. Sí. ¿Cómo hace uno para enfrentarla, verdad? De repente, ese recurso de el cariño, el afecto, el expresar apoyo, hasta eso está limitado en estas circunstancias tan difíciles. Y es muy necesario, ¿verdad? Reafirma. Claro, y por ejemplo, como te decía yo, para los muchachos, que a mí es una de las cosas que me preocupan, los hogares se han vuelto tal vez violentos. Yo tengo casos, por ejemplo, de madres que me llaman y me dicen, bueno, es que yo no entiendo por qué estoy brava y me enojo con mis hijos y tengo que pasar todo el tiempo con ellos en la casa, haciendo tareas, haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo la casa, y no tengo el trabajo que tenía antes, tengo que sacar, no saben ni cómo dividir el tiempo. Pero definitivamente para mí, Michelle, uno cuando tiene crisis o cuando tiene pérdidas tiene que buscar cuáles son los recursos que uno tiene para hacerle frente y resolver y manejar, porque son 3 cosas que uno tiene que aprender. ¿Cómo resuelvo? No puedo resolver nada y pierdo el control. En estos momentos todos estamos con pérdida de control. Nos cambió la estructura de la noche a la mañana. Totalmente. Ahora que usted decía, el estar en la casa, el tener que atender a la familia, a los niños de manera simultánea, el trabajo profesional, los que tienen la bendición de poder tenerlo, y esa pérdida de estructura y de rutinas que ya teníamos, eso es perder el control. Por supuesto. Y nos puede llevar ahora sí a manifestaciones que pueden ser negativas, naturales, pero pueden ser negativas si no las sabemos manejar. El enojo, por ejemplo. Frente a una pérdida hay una frustración, porque había algo que yo estaba haciendo bien, que lo sabía bien, y de repente ya pierdo esa capacidad de poder manejar la situación. Sí, porque por ejemplo una muerte, perdés el control total, ¿verdad? Ahí. Pero una pandemia como la actual, estás perdiendo el control también. Pero en muchas ocasiones entonces querés volver a tomar el control. Entonces es cuando las personas salen, cuando hacen sus fiestas, cuando están haciendo cosas que no deberían de hacer, ¿verdad? En su afán de controlar. En su afán de controlar. Y de no perder esa necesidad de tener a gente al lado de uno, ¿verdad? En el caso mío, por ejemplo, ha sido muy duro porque yo tengo a mis hijos fuera del país. El mayor estaba en el Zamorano, estaba en el Zamorano cuando murió mi hijo. Ahora trabaja en Guatemala y el otro está en Estados Unidos. Solo tenemos a la hija de
de mi esposo actual. Pero ha sido muy duro porque no puedo ver a los nietos. Nosotros ya somos bisabuelos, entonces están recién nacidos los bisnietos. Y ha sido muy duro el saber que no puede uno verlos, que no puede besarlos, que no puede saber cómo están, y eso es perder el control. ¿Cómo llenar esos vacíos afectivos? Ni siquiera, uno pierde el control desde la perspectiva de la proximidad, la cercanía, pero ¿cómo entonces empezar a llenar esos vacíos afectivos de las amistades, de la familia a distancia, de los mismos compañeros de trabajo? Claro. ¿Qué recursos, doña Julia, son los que uno puede echar mano ante pérdidas que pueden parecer pequeñas, pero que en el tiempo, ya han pasado 3 meses de esto de estar en cuarentena y en encierro, ya eso hace mella y puede cambiar y puede alterar nuestro estado anímico? Definitivamente la parte emocional cambia. Toda persona que está pasando esta parte de la pandemia, inclusive están separándose los matrimonios, ¿verdad? Porque ya no se aguantan estar las 24 horas ahí dentro de la casa, ¿verdad? Sí. Y los niños brincando y haciendo tareas, como te digo, y todo esto. Tienen que buscar los recursos. ¿Qué recursos tienen en sus manos ellos alternos? Externos e internos, ¿verdad? Los externos es definitivamente, para mí, uno es la comunicación. El poder expresar qué es lo que siente cada uno, ¿verdad? Tenemos que expresar, ya que no podemos dar ese abrazo, ese beso, esa afectividad, por lo menos hablarlo, ¿verdad? Porque cuando uno lo habla, entonces uno saca las emociones, ¿verdad? En el caso cuando mi hijo se suicidó, y pasa mucho con los sobrevivientes de suicidio, es que dicen, bueno, es que yo perdí a mi hijo, pero yo tenía que decirles a ellas, a las personas, no, ¿cómo lo perdiste? Bueno, es que él murió. No. ¿Cómo fue? Bueno, es que él se suicidó. Ok, el solo hecho de decir cuál es la pérdida que estás teniendo. Si vos podés hablar con tu esposo o con tus hijos, vean, chiquitos, yo estoy en estos momentos en esta situación, esto es lo que siento y me siento emocionalmente así. ¿Cómo se sienten ustedes? Ahí vamos a buscar recursos alternos, que es mucho la comunicación, una escucha muy activa. Si en este momento la persona no sabe escuchar, hay que desarrollar eso. Hay que desarrollarlo. Porque lo más importante que ahora es escuchar y hablar. Qué bueno expresar. Que estamos cayendo en esto, doña Julia, porque hablábamos de las pérdidas, de las distintas formas que hay, pero es cómo las gestiona y eso nos lleva al duelo, que es todo el proceso de el remesón, ¿verdad? Ese golpe espantoso que uno recibe, si es la muerte, si es el despido, si es la separación o el divorcio, las pérdidas que sean ese shock, ¿verdad? El baldazo de agua fría que le cae a uno encima, llega un momento en que uno a veces lo niega. Y hay distintas formas de negarlo, porque no, yo estoy bien, ya lo pasé, ¿verdad? Ya lo superé. Sí, ya lo superé. Y eso tal vez puede tener algo atrás de un poquitito de negación. ¿Cómo entiende usted el proceso de negación? Que no es decir, yo no me ha pasado nada, no es decir no me ha pasado nada, pero es decir, no reconocer el cómo le está afectando a uno. Sí, eso es a lo que vamos. Digamos que la persona no quiere expresar. Nosotros no nos han enseñado a expresar nuestras emociones. Nosotros somos analfabetos emocionales. Hasta se reprimen. Se reprimen las emociones. Por ejemplo, si estás molesta, si estás triste, nosotros no tenemos derecho a llorar. Muchas personas, los hombres, por ejemplo, los hombres necesitan llorar también, pero les han enseñado desde pequeños a que no pueden llorar, que no deben de llorar. O las mismas mujeres, pero tranquila. Sí, no llores. Pero tranquila, no llores. Por ejemplo, en el caso con mi esposo, yo hablamos muchísimo de eso y me hace mucha gracia porque él me nota cuando estoy un poquitico caidilla, ¿verdad? Con mis hijos, que digamos el de Estados Unidos me habla de que la situación está muy difícil, que esto y que lo otro, y me dice, ¿tenés ganas de llorar? Le digo, sí, tengo ganas de pegar 4 gritos. Entonces me dice, péguelos. Entonces, los pegamos. Pero es esa manera de sacarle a la persona esa parte emocional y son esos recursos. Primero, no negar cómo nos sentimos, ¿verdad? Decir, ok, estoy triste, estoy enojada, tengo rabia, rencor, tengo estrés, me siento confundida, ¿cómo nos sentimos? Me siento fracasada, me siento frustrada. Hay tantas palabras para poder decir cómo se siente uno. Inclusive nosotros en la fundación tenemos un cartel
con todas las emociones, con caritas. Ujú. Entonces un muchachito llega, por ejemplo, y le preguntas, ¿cómo te sentís? Bien. ¿Y cómo estás? Bien. No saben ponerle nombre a eso que sienten. Entonces yo les digo, ok, ve esas caritas, ¿con cuál de esas caritas te identificas? Inmediatamente empieza, bueno, con aquella, enojado. ¿Con cuál otra? Con aquella, triste. Entonces empezamos a enseñarle que cuando él llega a compartir con nosotros o con las psicólogas, sepan expresar qué es lo que están sintiendo porque se están viendo. Y a veces llegan tristes, otros días enojados. Y ya a veces entran en depresión. En depresión. Entonces, esta parte a nivel emocional es muy importante. Yo veo que Jesús tuvo siempre un control tremendo sobre sus emociones. Al Señor le decían de todo, ¿verdad? O sea, tuvo crisis, podríamos decir, humanas, ¿verdad? Pero él nunca perdió su control. Pero se enojó. Se enojó. Y lloró. Lloró. O sea, también Jesús era un ser que logró expresar su emocionalidad. Exactamente. Y les enseñaba a ellos. Por ejemplo, yo me identificaba mucho con Pedro, porque Pedro era muy impulsivo. Yo soy muy impulsiva, ¿verdad? Pero como Pedro llegó después a cambiar totalmente esa impulsividad, pero ya con el Señor. Entonces, aquí para mí el factor externo es muy importante, como te estoy diciendo, ¿verdad? Esos recursos, pero el recurso interno es también lo más importante. Y cuando dice recurso interno es el espiritual, el poder refugiarnos en el Señor. Exactamente. Porque sí, es muy importante y a veces hay que tener ese equilibrio, ¿verdad? Desde, sí, una consejería, el poder tener un amigo, Claro. una persona, un familiar con quien ventilar el cómo nos sentimos, ¿verdad? Entonces, si viene ese shock, ¿por qué no llorar en el hombro de alguien? Claro. Qué rico poder llorar también en los hombros del Señor. Pero también ese recurso interno de cómo me reconstruyo, porque a veces es tal el dolor, las pérdidas en general causan muchísimo dolor y literalmente es como que si algo explotara adentro, todo se desordena, todo queda fuera del Quedan lugar como piezas. y no sabemos por dónde comenzar, por dónde empezar a reconstruir las cosas y empezar a darle estructura a lo que sentimos. Qué importante es poder tener ese elemento de tener al Señor como nuestro apoyo y no como un dicho. Eso es literalmente cuando decimos descansar y tirarnos en los brazos de Él. Sí, a mí me encanta como Juan se recostaba en el hombro del Señor, ¿verdad? El discípulo amado. Fíjate que si hay algo que yo creo que es lo único que nos puede llegar a dar esa paz y a reconstruir, es nuestra identidad en Él, Así ¿verdad? Porque las identidades nuestras están fundamentadas muchas veces en cosas que no, a veces no me vas a creer. Yo llego al closet y digo yo, con toda esta ropa ni puedo usarla. Y ni más feliz ni menos feliz, y ahí están las cosas. Exacto, y además no tengo cómo usarlas porque, bueno, nada más que para salir, ¿qué me pongo? Bueno, tengo un montón de cosas, pero ¿por qué compraba yo tanto, por ejemplo? ¿Entendés? Yo creo que los valores inclusive cambian. Cuando tenemos pérdidas, cuando tenemos crisis, los valores cambian. Te empezás a dar cuenta de que de lo que tenés, primero que nada, darle gracias a Dios, ¿verdad? Y después de que las cosas pueden ser igual sin tener tanto, ¿verdad? Las prioridades en Las este caso. prioridades te cambian totalmente, claro. ¿verdad? Y después yo veo que, por lo menos en mi caso, el Señor me agarró del pozo más profundo que yo creo que una persona puede entrar, aunque yo creo que hay otros casos también más graves. Tengo un caso de una persona que perdió una pierna y entró en una depresión y ya no le encontraba sentido a la vida. Entonces esa persona pues lógicamente era más grave que lo mío, creo yo, no sé, pero él está pasando una etapa bien dura. Pero por ejemplo en el caso mío, yo le decía, yo conocí al Señor 2 meses antes de que muriera el papá de mi hijo. Exacto. Y a mí me habían dicho, de ahora en adelante nunca vas a tener, no te preocupes, nunca vas a tener ya más dolor, ni más tristeza. Conociendo al Señor no vas a tener Conociendo pruebas. al Señor nunca van a haber más pruebas de esta clase, vas a ser la mujer más feliz del mundo. Y a los 2 meses se muere mi esposo. Entonces, yo creo que en ese momento yo llegué a una realidad
de que estando con Él o sin Él, las pérdidas existen. Así es. ¿Verdad? Bueno, el Señor lo dice claramente, en este mundo tendremos aflicción. Exactamente. Pero a veces tenemos esa noción distorsionada de que conocer del Señor es únicamente vivir bendecidos, prosperados en victoria, que nunca vamos a tener problemas y demás, y enfrentados a una pérdida, incluso a una tan fuerte como esta que usted vivió, doña Julia. Pasamos entonces del shock, el baldazo de agua, de la negación al enojo. Y puede ser un enojo en dos vías, el explotar hacia afuera y el reclamar constantemente que por qué me pasa a mí, o el enojo hacia adentro, que es la depresión, cuando la persona se enconcha y no entiende por qué le está sucediendo esto, se siente completamente destruido. Son enojos en dos vías, hacia afuera, porque uno es explosivo, pero el otro es una implosión tremendamente destructiva, ¿verdad? El corazón y la mente se sienten completamente confundidos y podemos quedarnos allí ni siquiera por semanas o meses, a veces años, porque no llegamos a la otra fase del duelo, que es la aceptación, ¿verdad? Sí. Tal vez allí conversemos un poquitito, doña Julia, de cómo se expresan entonces en una fase tan delicada de un duelo frente a una pérdida, como es ese enojo, ¿verdad? Y a veces no sabemos cómo manejarlo y no sabemos darle qué lugar a Dios dentro del manejo de ese enojo. Exacto. Bueno, yo creo que definitivamente ahí es la fe, ¿verdad? La que también tiene mucho que ver, el conocerlo a Él, saber quién es Él y quién soy yo en Él, ¿verdad? Pero el enojo uno puede estallarlo hasta con el marido o con los hijos o con cualquiera, externamente. Pero el que más me preocupa es el interno. Cuando nosotros no podemos decir estoy enojada o llegar a decirle al Señor, Señor, estoy enojada, estoy triste, estoy molesta, estoy desilusionada, en fin, todo esto. Yo creo que el Señor dijo que Él nos traería consuelo por medio de su Espíritu Santo, que nunca nos dejaría solos. Entonces, definitivamente ahí está el consuelo. Lo que pasa es que vivíamos antes, yo no puedo decir que también en una constante actividad, aunque sea espiritualmente, ¿verdad? En las iglesias, que me meto en esto, que hago lo otro, que tal vez no teníamos el tiempo con el Señor que tenemos ahora, ¿verdad? Y que aún así no lo pasamos tampoco. No pasamos ese tiempo con Él buscándolo y todo. Entonces, hay varias etapas. Está el enojo, está después el shock, el enojo, la desilusión, la ira, la aceptación. Después está el hecho de poder decir, bueno, pasé esto, y una persona que no tiene al Señor le es más difícil, después de que aceptó la pérdida, recuperarse. Así es, así es. Y es muy importante que en alguna medida le atribuyamos un espacio al Señor en cómo manejamos algo tan difícil y tan poco entendido como es la depresión, esta forma de enojo, ¿verdad? Sí. Porque yo no puedo, no quiero, no tengo fuerzas, ¿verdad? Es algo que lo postra mucho a la persona frente a cualquier tipo de pérdidas. Eso puede ser el trabajo, un divorcio, qué sé yo, una muerte, etc. Es tan doloroso, la persona literalmente, su cuerpo está atada por el dolor. Pero qué importante aquí es cuando empezamos a darle al Señor ese espacio de empezar a restaurar su amor, empezando a quitar el temor al no sé, porque es otra cosa, sentimos tanto miedo que nos enconchamos en el dolor para no querer sentir más cosas. Cómo Él empieza a restaurar eso desde su amor, el empezar a ver hacia afuera, ya no que no puedo yo, es que es el que puede sacarme a mí adelante. Hay una cosa muy importante que yo aprendí, Michelle. Uno tiene una perspectiva muy corta del mundo y de la vida y de todo. Y el Señor nos enseña a tener una perspectiva eterna. Si nosotros tenemos la perspectiva a nivel de eternidad, de que nuestra vida es eterna, la que tenemos en Cristo, entonces las cosas aquí cambian, porque no te enclochas en lo que te está pasando aquí y naturalmente, ¿verdad? Sino que sabes y tenés un propósito tan claro de que todo lo que te está pasando aquí está haciéndote conforme a la imagen del Hijo. Entonces, todo lo que vos estás viviendo y sabes que el Señor lo está tomando para hacerte como un vasito de barro, ¿verdad? Que está siendo formado ahí en las manos del alfarero,
eso no te permite caer en esa depresión, Ujú, porque la perspectiva tuya es eterna, ujú, no es mañana, ujú. ¿verdad? Ni es pasamañana, ni es dentro de un mes. Justamente esta mañana estaba leyendo en Hebreos que dice que Jesús no desestimó el llevar la cruz y la vergüenza Claro. de la cruz porque tenía precisamente la mirada en el gozo eterno Exacto. que venía. Exacto. Algo que nos confronta, ¿verdad? Cuando estamos en el aquí y en el ahora y queremos que las cosas salgan ya, pero qué importante el tener esa mirada y esa perspectiva de eternidad, doña no Julia. Eso hace podemos toda la perderla, diferencia. no Hace podemos toda la diferencia. perderla. Tenemos que tenerla muy, muy clara, ¿verdad? De que cualquier cosa que perdamos, bueno, la perdimos, pero mi perspectiva no está aquí. Ujú, Es una perspectiva a nivel de eternidad. claro. Entonces, ¿qué va a servir? ¿De qué va a servir esto? Para que el Señor siga poniendo la mirada mía en Él, Ujú, ¿verdad? Y no en lo que estoy perdiendo, en lo que estoy viviendo, o en lo que me hacen, o en lo que me dicen, o el no poder, como te digo, ver a tus hijos, el no poder abrazar, el no poder besar. Entonces, todas estas cosas, cualquier pérdida que uno tenga, yo vi a una amiga mía que llegó a conocer al Señor porque pidiéndole para que se arreglara la situación del hogar primero, ujú, y después por un perro, porque el perro se iba a morir. ujú, Entonces ella empezó a buscar al Señor para que el Señor le, por favor, hiciera que el perro se salvara. ujú, Y se salvó el perro, que estaba muy enfermo. ujú. Pero llegó, y a mí me enojaba tantísimo cuando ella me contaba que la pérdida de ella tan grande fue, o una pérdida que ella podía ver adelante, que podía ser la muerte del perro, y en cambio yo tenía la muerte de mi hijo que ya había sido, ya la había pasado. Entonces, a veces nos adelantamos también Ujú. a las pérdidas. El anticiparnos El puede an- generar... es- Bueno, exacto. eso fue como, en su momento, cómo reaccionó Pedro, que ante el temor de perder a Jesús, Exactamente. cortó le una cortó. oreja, ¿verdad? Exactamente. Entonces era como ante la anticipación de poder perder a alguien querido, Exactamente. reaccionas, pero desde tus fuerzas, reaccionas desde tu control. Exacto. Y ahí es donde entonces las cosas pueden particularmente complicarse, porque entonces estamos funcionando desde nuestras posibilidades, desde nuestras fuerzas y desde nuestros recursos y no dependiendo exclusivamente del Señor. Las Sí. pérdidas en ese sentido nos llevan nuevamente a ese espacio de, Ajá. sí, la perspectiva eterna, pero también confiar en el Señor. En esa perspectiva aquí terrenal es, el Señor puede lo sobrenatural. Por Y supuesto. pone a prueba la fe para esperar lo sobrenatural donde los Donde pronósticos sea. son los peores, en donde sabes que tal vez las cosas no van a resultar como vos querás. Yo veo mucho el acto de cuando Jesús le da la vista al ciego, Ujú, y lo veo como el criador. Él volvió a que esa persona tuviera todo su cerebro, ¿verdad?, funcionando tan perfecto para que recibiera la vista. ujú, Entonces, si uno ve que lo ve a él como el creador de cielos y tierra, y que él está en tu vida, y que él puede sanar, liberar, reconstruir, hacer lo que a él le parezca, o sea, no ser nosotros como dioses, ujú. que fue lo que le pasó a Adán y a Eva, ¿verdad? Yo creo que actualmente el ser humano todavía tiene ese sentir, que quiere ser como Dios, tener el control, hacer las cosas que te parecen, y le decís al Señor, Señor, voy a hacer esto. Le informas, no le consultas. Exacto. Pero si vos desde que uno amanece, por ejemplo, sabes perfectamente que ya no estás en el control de tu vida, sino que el Señor te ha puesto ciertas prioridades, pero que es Él el que las lleva a cabo. Ujú, No soy yo, ujú. sino que es Él. Las pérdidas en alguna medida, y usted me parece que tocó un punto que es central, es perder el control sobre algo. ¿Algo? Sobre esa normalidad, sobre las cosas que van bien y demás. Hablemos un poquitito, doña Julia, de cómo reaccionamos. Ya hablamos del enojo hacia adentro y hacia afuera, esa depresión y demás, pero también algunas señales que vemos frente a enojos que han estado allí durante mucho tiempo. La ansiedad. La ansiedad, que es una, o sea, y eso lo vemos con muchísima frecuencia. De repente tengo trastornos del sueño, o no duermo porque estoy con la pensadera, ¿verdad?
O todo lo contrario, quiero estar siempre somnolienta como para no pensar y demás. Frente a las pérdidas, a veces la ansiedad es una respuesta muy común. El abuso de sustancias. Entonces, voy a tomar un vinito. Primero empezamos como voy a tomar un vinito, pero después el vinito se convierte en eso que supuestamente apacigua, ¿verdad? Las Cualquier ideaciones droga. suicidas, exactamente el consumo de drogas, etc. El autosabotaje, ¿verdad? De repente es como, no, ya voy a dejar de hacer esto porque la verdad es que no tiene sentido. Y eso es el autosabotaje. Son distintas formas en las que enfrentamos una pérdida, ¿verdad? Claro. Hablemos un poquitito de cómo podemos detectarlas, porque tal vez muchas de nosotras lo estamos viendo o en nosotras mismas, en nuestras parejas, en nuestros hijos, gente a nuestro alrededor que está haciendo síntoma. Ahora que estamos en esta pandemia, encerrados muchos en la casa durante largo tiempo, enfrentados tal vez a esto de que no puedo contactarme con la gente, perdí el trabajo, etc. Y empezamos a hacer estos síntomas, la ansiedad, ¿verdad? El empezar a tomarme cositas como para tratar de calmarme. ¿Cómo podemos empezar a detectar eso? Incluso entre los más pequeños, que a veces ni nos damos cuenta que está sucediendo este episodio. Sí, bueno, hay muchas señales, ¿verdad?, que uno tiene que conocer. Yo creo que en la fundación tenemos un dicho que dice que entre el reconocer o el ignorar las señales de alerta puede hacer una diferencia entre la vida y la muerte. En este caso, yo te diría que los padres tenemos que empezar a conocer a nuestros hijos, empezar a conocer a los que están con nosotros y reconocer qué señales están dando, ya sea de ansiedad, ya sea de angustia, ¿verdad?, ya sea casi depresivos, y cómo están haciendo ellos también, o las personas que están a nuestro lado, o uno como mujer, por ejemplo, ¿verdad? Como decís vos, el vino, o si no, hoy me voy a tomar una pastillita para la ansiedad, aunque sea natural. La tafilita, y tafila. lo decimos casi que de broma. Ajá, ¿verdad? Yo fui una persona que perdí muchísimo el sueño, ¿verdad? Y entonces el primer año de muerto mi hijo me daba mucha droga. Entonces, cuando yo conocí al Señor, yo agarré todas las drogas y las boté. Y el doctor me decía, pues, la vamos a tener que internar en el psiquiátrico, cuando murió el papá. ¿Por qué? Porque dejé las drogas de un día para otro. Usted cortó directamente con esos la medicamentos. corté. Entonces, pero ya yo conocía al Señor. Y fue una fe, de esas fe tan inocentes cuando uno empieza con el Señor, ¿verdad? Que es como que todo lo crees, todo lo sentís, todo lo vivís, esa vivencia tan rica cuando acabas de conocer al Señor. Entonces, tenemos que conocer cómo está haciendo esa persona para poder sobrellevar la pérdida. Y como te digo, ¿qué está haciendo ella? Físicamente, exteriormente. Pero lo más importante para mí, que fue lo que hice con mi hijo de 8 años, es reforzar en él la identidad en Cristo, ¿verdad? Si él tenía esa identidad bien fundamentada en Cristo, él podía hacerle frente a cualquier cosa. Y de verdad, él ha tenido también sus pérdidas. Vive en Estados Unidos y no viene todos los años, ¿verdad? Y menos ahora. Pero a los niños, a los adolescentes, al joven, al marido, al esposo, las mujeres tenemos la habilidad, yo creo, hablamos más que cualquier otro primero, ¿verdad? Y la habilidad de poderle hablar a la persona de esos recursos internos que el Señor nos da. Y el Señor nos dio el Espíritu Santo, o sea, y está el fruto del Espíritu Santo, que puede fluir perfectamente en nuestras vidas. ¿Cómo hacer, doña Julia, cuando a veces estamos haciendo síntomas frente a una pérdida? Me aíslo, que es algo que los jóvenes tienden a hacer con mucha frecuencia. Me aíslo. Yo lo veo con mis hijos jóvenes, ¿verdad? A veces, ¿quieres hablar? ¿Cómo te sentís? Sí. No, todo bien. El famoso todo bien. Y se encierran en sus cuartos. Entonces, a veces uno se enfrenta a esa contradicción de entre darle su espacio y querer escucharnos. Porque a veces se puede sentir esa insistencia, ¿cómo te sentís? ¿Estás bien? Como una intrusión. ¿Cómo generar más bien ese balance entre respetarte y darte el espacio, porque a lo mejor lo ocupas para procesar lo que estás sintiendo, el dolor, la tristeza, y no dejarlos ahí
que vayan suelticos solos, ¿verdad? Yo solté a mi hijo, el que se suicidó muy joven. Yo lo solté como a los 12 años. Y ya cuando él me decía estoy bien, no le preguntaba nada, ni me metía. Yo creía que tenía su espacio, le oía su música, se metía en el cuarto con sus audífonos. Con el menor fue diferente. Con el menor le enseñé, primero, a escucharlo. Después, buscar el momento. Por ejemplo, mi hijo mayor estudiaba agronomía. Y no me vas a creer, yo a veces estudiaba la agronomía Para tener tema de para conversa. poder tener tema. Entonces, ¿cuál es el tema que podés tener con tu hijo para que él abra su corazón? ¿Verdad? Puede hacer el deporte, puede hacer el momento que está pasando, puede ser el estudio, pueden ser sus planes futuros, puede ser cosas del Señor, el sentirse, la parte emocional, en fin, es abrir espacios. No, darle el espacio a él, sí, pero no dejarlo solo totalmente, ¿verdad? Porque sí se aíslan. El aislamiento familiar es el más grave. Ahora no pueden tener ese aislamiento familiar, pero también necesitan el espacio. Pero incluso, doña Julia, porque uno lo ve todavía en estas situaciones, ¿verdad? O sea, nosotros somos 4 que vivimos en la casa, entonces yo estoy teletrabajando, mi esposo a veces teletrabaja, a veces se va a su consulta, mi hija está en la universidad y ahora está llevando sus estudios a distancia, mi hijo trabaja y estudia, y de repente todo el mundo en lo suyo. Entonces, qué fácil en que uno pueda literalmente dejar de percibir qué es lo que está pasando debajo de la superficie, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que ser más intencional, sí, dar el espacio, cómo se te sentís. Me encanta esa recomendación que usted dio de buscar esos temas afines a ellos. Mi hijo le encanta, por ejemplo, el tema de mezclar música. Empecé a mandarle ahora, mira, esto me parece buenísimo para las mezclas, ¿qué te parece? Y armar a conversación desde allí. Le encantan los temas históricos y demás. Ayer fue sentarme a ver una película que no es exactamente la que yo hubiera visto, pero abría ese espacio para después tener ese comentario. Eso es importantísimo, nosotros abrirnos a los espacios de ellos y no querer traerlos directamente a nuestro espacio. Inclusive hasta, no solamente con los hijos, con el esposo. Claro. La noche, por ejemplo, jugaba Saprissa de la abuela, ¿ok? Y yo no soporto el fútbol, no lo soporto, ¿entendés? Gracias a Dios que ahora no tenemos gritos en el estadio, ni patean, ni nada, ¿verdad? Están solos los dos equipos. Pero yo tuve que sentarme con mi esposo, ¿me entendés? A estar compartiendo ahí un rato con él. Ay, sí, y él me decía, ay, pero qué bárbaro tal cosa. Y yo decía, ay, sí, ¿verdad? Y yo, ni sé, ¿entendés? Cuando se golpean, cuando es un foul, todas esas cosas. Pero sí buscar ese tiempo de acompañamiento. Yo eso hice con mi hijo mayor. Con el hijo menor, él decía que él iba a ser astronauta, que él iba a estudiar en la NASA y que no sé qué. Entonces, yo nunca le quité esa idea, porque yo hubiera dicho que es ridículo, que jamás va a llegar a eso, ¿verdad? Entonces, pero aún así, cuando nosotros teníamos los medios económicos, yo lo llevé a la NASA. Era validar su sueño. Era, exactamente. Validar su sueño. Validar su sueño. Dejarlo a él con sus... Ya en esa época tenía él 15 años. Entonces, dejarlo ahí, que él siguiera pensando en eso, ¿verdad? Ahora digo que siempre fue a la luna, porque se fue a Estados Unidos y se enamoró y se quedó en la luna, ¿verdad? Totalmente. Se hizo la novia. Sí. Hizo su viaje, ¿verdad? Pero es validar lo que le interesa a cada uno, ¿verdad? Es acompañar. Y como mujeres cristianas tal vez sentimos la necesidad de, es que el Señor y es que Dios, y eso, cuidado, puede distanciarlos más. Yo lo veo en esta situación que le decía, ¿verdad? De cuando murió mi ex esposo, y antes de que sucediera todo esto, fue algo muy súbito, pero venía todo un proceso muy, muy difícil de su salud. Y pues oremos y pidamos al Señor que esté bien. Y estoy segura que la voluntad de Dios es que Él esté bien. Entonces mi hijo después me decía, ¿esto es lo que el Señor planeaba? Vea qué confrontación más fuerte, ¿verdad? A mí como mamá y como mujer cristiana me sentí en algún momento arrinconada. Y sin embargo yo le dije, Dios no quería que tu papá sufriera ni un día más. Y su noción de bienestar no es nuestra noción de bienestar. Exactamente. Esa perspectiva eterna. Pero nuevamente, el cómo traemos a valor presente
los beneficios de Dios, lo que Él hace, su Claro. voluntad, cómo la traemos a valor presente sin nosotros alejar a nuestros hijos y sin sentir que le estamos dando bibliazos, ¿verdad? Sí, es que el ser humano es muy dado a criticar, Ujú. a juzgar. Por ejemplo, cuando mi hijo se suicidó, pues el tabú, el estigma y el juicio ¿Qué cayó no sobre hiciste? mí. ¿Qué hiciste? Exacto. Ujú. Y la culpa, real o Ujú. ficticia, ¿verdad? Pero el ser humano está acostumbrado a eso en su humanidad. Ahora, yo creo que cuando uno tiene que pasar cosas de estas, por ejemplo, una pérdida de empleo Ujú. actualmente. Ujú. Ok, entonces, ¿Dios quiere que pierda mi empleo? Claro que no. ¿Dios quiere sostenerme? Sí. ¿Me va a dar algo mejor? Puede ser que sí. Y si no, ¿qué es lo que va a hacer? Que crezca mi fe, que crezca mi confianza en Él, que pase más tiempo con Él. O sea, siempre buscar, como te digo, la perspectiva de Él Ujú. y no la No nuestra. la nuestra. Qué Exacto. cosa, ahora que usted decía esto, hablábamos de cómo esta situación nos ha hecho perder control sobre rutinas, sobre estructuras ya Oh. conocidas. Y quizá este descontrol lo que nos está llevando es una estructura nueva, de mayor dependencia de Dios, Exacto. de conocerle más a Él, de tener una relación más íntima, de preguntarle más. Claro. Es que antes era como una relación casi que informativa. Señor, voy a hacer esto y bendíceme. Check, ¿verdad? Exactamente. Y tal vez ahora lo que estamos viviendo y yo por lo menos, es mi reflexión, toda esta pandemia no es una casualidad, o sea, es un reordenamiento de las prioridades, de los valores, como lo decía usted, pero creo que fundamentalmente de esa estructura y de la forma en la que nos estamos relacionando con el Señor. Exactamente. Y quiere que pongamos la mirada en Él y entendamos cuál es la verdadera voluntad de Él, que sí están las añadiduras, un trabajo, la familia, una buena relación, todas esas son añadiduras, pero la bendición es tenerlo a Él en nuestro corazón. Exacto. Ahí es donde yo creo que nos está llevando y tal vez se tuvo que hacer este movimiento tan brusco y tan fuerte porque no estábamos poniendo la atención. Y no estábamos preparados. Y yo creo que todo juicio empieza por casa, ¿verdad? Yo creo que, yo no digo que nosotros estemos bajo juicio, pero el Señor, por ejemplo, en el desierto con los israelitas, todo el tiempo estaban reclamando. Quiero maná, ahora ya no quiero maná, ahora quiero codorniz, ahora quiero carne. Constantemente. Todo el tiempo satisfechos. Y el Señor les daba todo y ellos seguían insatisfechos. Y es más, la generación no llegó a la tierra prometida. Entonces, nosotros tenemos que ver qué hacemos ahora actualmente. ¿Qué es lo que queremos con el Señor? Bueno, yo lo que quiero es conocerlo más. Yo quiero que mi identidad esté bien forjada en Él. ¿Qué es lo que quiero? Que el propósito de Él se cumpla en mí. ¿Cómo? Él tiene que saber cómo lo va a hacer, porque es Él. No soy yo la que voy a empujar, no soy yo la que voy a hacer, no voy a salir a la calle, no voy a ir a buscar. No. Él es el que tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque ya yo perdí el control. No tengo control. Superar las pérdidas en alguna medida, doña Julia, también es, entender que había cosas que no necesitábamos. Eso es lo que te digo. Todo este proceso y estos meses y los que vendrán, porque parece que este tema del COVID puede extenderse por un periodo mucho más largo, ¿verdad? Pero creo que a muchos nos está enseñando que habían cosas que las teníamos muy cerca y le dábamos un altísimo valor en esta estructura que teníamos y al final no las necesitábamos. Usted decía lo del closet con el montón de ropa, ¿sabes? Y los zapatos, me encantan los zapatos. ¿Para qué tanto si ni salís? Sí, exactamente. Por ejemplo, un carro. Están parqueados allí, los que tienen un carro, pues gracias a Dios que lo tengan, pero ni siquiera lo usas para salir a trabajar. Que las escuelas y demás, y de repente no eran las escuelas donde estaban, sino las amistades significativas que nos están mostrando lo que es esencial. Exacto. Evidentemente en el centro está esta relación con el Señor, pero también ha sido el reevaluar qué es lo esencial en nuestras vidas. Y yo creo que más de uno nos hemos dado cuenta que hay 1000 cosas totalmente prescindibles que no necesitamos y que no urgimos y que a la luz de esa ansiedad que siempre teníamos de tener más, de lograr más, y de estudiar más, de hacer más, ¿verdad? Porque siempre tenemos que estar ocupados en algo más y entonces otra carrera y hacer más. Y nos dimos cuenta que al final, ¿qué es lo que hace la diferencia? Cuando estamos en silencio, en nuestra casa,
recluidos los que tienen familia con familia, los que están solos, y se dan cuenta que es esencial. Y ahí es donde también tenemos que decir, esto no es una pérdida, esto es un poco limpiar el espacio, ¿verdad? No estoy perdiendo nada, todo lo contrario, esto es algo que no necesitaba y lo que hago es abrir espacio para que vengan ahora sí bendiciones nuevas de parte del Señor. Yo creo que es un momento de crecimiento, es un momento de conocimiento, como decís vos, las prioridades, los valores, de estructurar cosas diferentes, inclusive, como te digo, en las iglesias, en las casas, mujeres que, por ejemplo, tal vez tenían sus ojos puestos en la belleza física. Yo veo que el Señor en los dones del Espíritu Santo y en los frutos del Espíritu Santo no habla de la belleza física. Y sin embargo, muchas veces le damos mucha importancia a eso, ¿verdad? Y entonces estamos muy pendientes de que si cómo salimos, cómo nos vestimos, si llamamos la atención, si no llamamos la atención, cómo hacer para que mi esposo se enamore cada día más de mí. Y yo lo que veo es que en el caso, digamos, de mi esposo y mío, a mí lo que me enamora de él cada día más es verlo a él que no solo está pendiente de mí en una forma, pero a través del Señor. No sé cómo explicarlo. Pero él, digamos, necesitas algo, vas a salir, ¿querés que te ayude? Bueno, ahora él lava trastos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero hay muchas cosas que él antes tal vez no hacía y que ahora está haciendo y que le encuentra valor también. Y yo estoy encontrando valores en él que antes no había visto también. Y él está viendo también cosas en mí, por ejemplo, que a mi edad estoy aprendiendo cosas en la computadora que antes jamás me imaginé que iba a tener que aprender. Entonces, sí creo que esto de la pandemia, yo veo la gravedad del asunto a nivel económico, veo la gravedad del asunto a nivel del mantenimiento de relaciones, la convivencia, sí, ¿verdad? Me da temor, eso sí, entre comillas, aunque el Señor tendrá que tomar control, de que nos aislemos más, como que ya más bien si antes no éramos afectivos, que ahora nos aislamos más. Bueno, pero ahí es donde creo que también viene ese desafío, claro, para todos, ¿verdad? De ser más intencionales. Empezamos hablando por el tema de expresar afectividad y buscar esa comunicación. Bueno, para no repetir la pérdida, yo creo que esos son los aprendizajes que un poco deberíamos ir como acumulando. ¿Cómo generamos esos espacios de comunicación? ¿Cómo somos más intencionales en ir a buscar a esa persona? Yo lo tengo que escuchar el doble. Sí. Anoche, yo que soy de muy poquito salir, voy al súper y regreso y demás, porque además ya me da pereza salir con eso que hay que hacer fila para todo. Si aquí ir al súper, que hacer fila, chao, no, no lo logro. Entonces prefiero quedarme en mi casa. Pero ayer dije, voy a ir a visitar a mi papá y le voy a dejar un par de aguacates y una fruta de pan, pero creo que es la forma de decirle lo mucho que me hace falta. Y yo no soy de las que llama constantemente a mi papá, y ahí tengo que admitirlo, pero creo que el haber hecho eso, de ir hasta donde él está, ¿verdad? Con solo eso. Es decirle cuánta falta me hace y además decirle cuánto lo amo. Y me hizo mucha gracia porque decía, ay, qué dicha, porque tenía unas ganas y como no puedo ir a la feria, qué rico comer esta fruta de pan. Un gesto tan pequeño, ¿verdad? Y de repente ser así de intencionales en reconstruir esas relaciones y no aislarnos más. Exacto. Todo lo contrario. Con nuestros adultos mayores que tal vez no serán fans de estar utilizando el bendito celular y WhatsApp, bueno, la llamadita telefónica, el pasar y ahí por el portoncito y hacer una conversación. Nosotros para el Día del Padre incluso habíamos dicho, no vamos a hacer nada, pero hagamos reunión de portón, dijimos. Entonces íbamos a poner bancas. Bueno, no se pudo al final por las disposiciones de salud, pero es el empezar a buscar esos espacios donde seamos intencionales en relacionarnos con la gente. Exactamente, porque si no, vamos a perder más de lo que estamos perdiendo con la pandemia. Eso sí es una pérdida. Eso sí. Si dejamos que eso suceda, eso sí sería una pérdida. Exactamente. Y entonces ahí es donde yo sí les llamaría la atención a las mujeres que nos están viendo, a las personas que nos están escuchando, de que seamos intencionales, de que sepamos escuchar, de que no perdamos esa necesidad de poder estar con la otra persona.
Yo ahora antes con mi hijo nos hacíamos llamadas por WhatsApp, ahora hacemos videollamadas. Videollamadas, además, sí. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con la videollamada veo a mi nieto, veo al bisnieto, veo a la otro, veo al otro, ¿me entendés? Aunque sea por una pantalla, pero le puedo decir cómo lo amo, no solamente, mira, Michelle, es increíble, una sonrisa. Hace toda En la calle. diferencia. En la calle una persona que te da una sonrisa, yo lo veo, bueno, hace poquito tuve que ir al geriátrico, no me gusta decirlo, pero tuve que ir, y me hicieron un examen. Estaban las personas, todos los viejitos ahí, muy serios, y yo llegué con una sonrisa, y cuando yo vi que la gente... A romper ese ambiente, sí. Y vieras que de verdad, cuando ya yo me iba, había un montón de viejitos que me estaban sonriendo, Sí. sin conocerme, sin acercarme, sin nada, pero estaban como hola, Sí. ¿verdad? Qué importante, doña Julia, que podamos nosotros, y tal vez aquí ya para ir cerrando, ¿verdad? Frente a las pérdidas, el empezar a instaurar nuevas disciplinas. Claro. La disciplina de acercarme al Señor significa apartar tiempo para conversar con Él. Y tal vez no tiene que ser a la hora específica, vea, si mientras está regando las matas, por ejemplo, en mi lugar de encuentro es el jardín. Entonces yo digo que eso es como nuestra sala de conversación. Bueno, tener ese espacio donde no tiene que ser como una oración súper estructurada, pero que el Señor esté al tanto donde esté mi corazón en ese momento. Si me siento preocupada, si hay algo que me alegra, el dar gracias, lo que sea. Eso es un espacio. Con nuestros hijos, Igual. yo vieras que ahora yo he tomado la decisión de, a veces toco la puerta, me le meto al cuarto y me tiro en su cama. Y escucho, y a veces hablamos un ratito, y al rato yo no tiene nada que decir, pero estoy allí. Es esa noción de presencia física y compañía, que también a veces, porque estaba trabajando y porque ellos no estaban conmigo, no lo hacía. Ahora el tirarnos y el estar allí. Por supuesto que la palabra el decir el te amo, el profesar ese cariño de manera más intencional, son algunas de las cosas que tenemos que hacer. Retomar. Y bueno, usted dice que tal vez el tema de la belleza física no sea importante. Bueno, pues es que el Señor es tan perfecto que Él dice que su presencia en nuestro corazón hermosa el rostro. Así es, gracias a Dios. Bueno, hasta eso, buscarlo a Él, el tener la certeza de lo que Dios hace en nuestro corazón, hasta anímicamente nos cambia el cómo nos sentimos. Entonces de repente no necesitas enmerularte y poner, es que te ves linda y te ves diferente porque estás confiada en lo correcto. Exacto. Hasta eso, ¿verdad? Sí. Entonces qué importante es como recalibrar Todo, qué hacemos en todo, este momento todo. para saber enfrentar tiempos que son de prueba. Y aunque, bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, Michelle, pero saber resolver, Sí. manejar, enfrentar, son cosas que tenemos que hacer ahora, en estos momentos, ¿verdad? Ya, porque esas pérdidas también anteriores que tuvimos, tal vez han venido a ser ahora con el COVID, se han ido acumulando, y entonces sí es más fácil entrar en una depresión, en una conducta autodestructiva, un joven, por ejemplo, ¿verdad? Que una cosita fue una pastillita que le dieron para la ansiedad, y el amigo dice, no, mejor pruébate esta otra, ¿verdad? Y entonces se va haciendo la cosa como más bien autodestructiva, la persona se va haciendo autodestructiva en todo. Entonces, por ejemplo, yo me arreglo en mi casa para que él me vea, mi esposo, yo me arreglo para la videoconferencia, ¿verdad? Para que no me vean así como tan viejita, la abuelita, la bisabuela, ¿verdad? Pues es una señora y muy elegante y lo sabe. Gracias. Y no se lo digo por ser, no, lo es. Bueno, gracias. Bueno, ellos me ven así, gracias a Dios. Entonces, pero eso me hace a mí sentirme también viva. Y que estoy ahí, ¿me entiendes? Y lo mismo a cualquiera, una persona, nada es tirarte en una cama a dormir. Sí. Nada es en meterte en vos misma. No, es al contrario. Y como te digo, para mí lo más importante es retomar la identidad en Cristo, ver que tenemos una vida resucitada, ¿verdad? Y que tenemos una perspectiva eterna. Y tal vez terminar allí, doña Julia, con un punto muy en alto que usted dejó allí. Hay un tiempo para todo y es el tiempo de cultivar eso. Exacto. Cultivar esa perspectiva eterna, esa relación con el Señor, esa fortaleza y esa resiliencia que viene de Él y no de nuestros recursos. Porque pruebas habrá muchas, pérdidas probablemente habrá muchas también, pero la diferencia, como usted inició diciéndolo, una cosa es con el Señor y otra cosa es al margen de Él. Así que este es un momento para poder cultivar esos recursos
internos que el Señor nos da para poder salir adelante. Qué gusto conversar con usted, doña Gracias, Julia. Michelle. Gracias por haber Igualmente, estado con oye, nosotros con y muchísimo también gusto. gracias a cada una de ustedes por acompañarnos en esta conversación. Síganos en redes sociales, continuamos allí con esta conversación de Collage. Que la pasen muy bien.